buenas noches, señoras y señores, y bienvenido una semana más a Primer Plano aquí en Sevilla Televisión. Hace una semana, algo más de una semana, celebramos el 20 aniversario del intento golpista del 23 de febrero. Con tal motivo han visto la luz numerosas publicaciones y muchas revelaciones que 2 décadas después de aquella intentona parece que empiezan a salir lentamente a la luz. Una de las revelaciones en nuestro ámbito sevillano más notables han sido las que ha aportado a través del diario El Mundo Andalucía, quien esa tarde-noche, ocupaba el puesto de gobernador civil de Sevilla. Les estoy hablando de José María Sanz Pastor Mellado, embajador de España y, repito, en aquel momento gobernador civil. Y una de sus revelaciones, uno de sus recuerdos aportados que vienen a aportar alguna luz sobre lo que sucedió aquella tarde, tiene que ver con la persona que supuestamente era el hombre de Jaime Milans del Bosch, aquí en Sevilla, en la capitanía de la Segunda Región Militar. Don José María Sanz Pastor, hola. Buenas noches. Buenas noches. Y bienvenido. Gracias. 20 años han pasado ya. Y casi 20 años sin haber vuelto por Sevilla. Que cuidado que ha cambiado. ¿Cómo se la ha encontrado usted? Hombre, la pena es que está todo nublado y lloviendo, pero ya me lo habían contado todos mis amigos, que está muchísimo mejor. Ojalá en el 77 y en el TAR hubiéramos tenido la misma Sevilla. Porque en estos 20 años José María Sanz Pastor deja el gobierno civil, pasa a ser delegado del gobierno en Andalucía y es trasladado de cónsul a Perpiñán. Exacto. Y de ahí hay una serie de vericuetos profesionales como diplomático bastante largos, ¿no? Sí, vuelvo de Perpiñán en el 86 por tiempos máximos de 4 años, tenemos unos tiempos máximos en los sitios, y estoy desde el 86 al 91, bueno, pues por así decir, en pasillos, en el Consejo Superior de Asuntos Exteriores, que antaño le llamábamos el Panteón de Elefantes Sagrados, y que yo entonces, viendo los que nos habían metido, le puse el mote del Refugium Peccatorum y el Consolatris Afflictorum. Y entonces ya luego, cuando Alfonso Guerra sale del gobierno, me llama el pobre Paco Fernández Ordóñez y me ofrece, y a través de Máximo Cajal, gran amigo mío, y me ofrece irme de embajador a Tanzania. Me voy para Tanzania, estoy allí con la guerra, entre otras, de Ruanda y Burundi, que por cierto yo no la organicé, eso era una, hablaremos ahora de eso. Eso era una colonia francesa y belga, con la guerra de Ruanda y Burundi, etcétera. Aquello fue una experiencia también muy bonita. África a mí siempre me ha gustado mucho, era la segunda vez que estaba en África, destinado, y porque además de tener Tanzania, Ruanda y Burundi, también estaba de embajador acreditado en Madagascar, que es una maravilla, en las Islas Comores y en las Islas Mauricio, que eso ya es la remonda de precioso. Pero por no perder el hilo, señor Sanz Pastor, volvamos al 23 de febrero. Usted, como primera autoridad civil de la provincia, y Gustavo Urrutia, como general jefe de Estado Mayor, desde mi modesta opinión, como testigo, simplemente como testigo de aquella tarde-noche, creo que fueron, a nivel institucional, las 2 personas que mantuvieron el orden constitucional en lo que es Sevilla y, en este caso, en el caso del general Urrutia, ya fallecido, en la capitanía de la Segunda Región. Yo quiero recordar, por ejemplo, que usted convoca, la entrada del Congreso fue sobre las 6:20. Usted convoca a la Junta de Orden Público sobre las 7:30, es decir, prácticamente media hora después está usted convocando a la Junta de Orden Público. Exacto. La entrada del Congreso fue más o menos sobre las 6:30, 6:20. La Junta, ahí tienes el acta, empieza a las 7:30 en el Gobierno Civil y termina a las 8 menos cuarto. Entonces eso implica que a las 7 de la tarde yo convoco la Junta de Seguridad. Véase a la Policía Nacional, al Cuerpo Superior de Policía, a la Guardia Civil y a la gente del Gobierno Civil. Durante esa media hora yo lo que hago es redactar el comunicado que iba a dar. ¿Por qué? Pues Perdón un momento, José María Sanz Pastor. Tengo un párrafo que creo que conviene destacarlo por la validez que tiene ese párrafo de ese acta de la Junta de Orden Público, que me van a permitir ustedes que les lea en un instante. Dice al final del acta, el gobernador le dice a los cuerpos y fuerzas de seguridad esa tarde-noche: les recuerdo que tengan presente que no hay ni buenos ni malos históricos, sino solo la defensa de la Constitución, de la monarquía y de España, y que sus enemigos, sean quienes sean, serán los nuestros. Les pido, decía nuestro invitado esta noche, que una vez más
hagan honor a su cuerpo y uniforme con el espíritu de estricta profesionalidad que históricamente les acredita y a las órdenes siempre del Gobierno de la Nación y al servicio de la monarquía constitucional. Sin más asuntos que tratar, un cuarto de hora después efectivamente se levanta. Se levanta la sesión. Exacto. Y entonces se va cada uno a sus sitios. ¿Por qué? Pues porque las dos cosas que yo había pedido, una es que se incrementara al máximo los servicios de información, porque si tú no estás informado de qué es lo que está ocurriendo, difícilmente puedes actuar. Otra, que recuperara al máximo todos sus efectivos. Todo el mundo sabe, por ejemplo, que en la Policía Nacional pues estaba el turno 24-48, se suspenden los turnos. ¿Por qué? Porque necesitabas a todo el mundo, y ahí se portaron de maravilla. Hasta gente que estaba enferma se incorporó en el acto. Y todo, yo siempre lo digo y lo dije bajo mi firma. ¿Por qué? Porque desgraciadamente las fuerzas de seguridad, lo tengo por experiencia, han sufrido mucho de políticos que les dan una orden y luego dicen, es que me malinterpretaron las fuerzas de seguridad. Yo por eso lo llevaba escrito y firmado. Bajo mi total responsabilidad se hace esto, bajo mi total responsabilidad declaro el estado de alerta máxima, que era el que yo podía declarar como gobernador civil, y bajo mi total responsabilidad mandaré la intervención de las fuerzas de seguridad si fuera necesario, pero solamente la mando yo, que nadie me diga que es que me lo dijo fulano a través de usted. A esa hora yo no sé si los tanques, los carros de combate estaban en las calles de Valencia, sí. Pero cuando usted escucha por la radio que los carros están en las calles, recuerda un nombre que le habían citado meses antes el propio Milans del Bosch. ¿Es así? Es así. Yo había estado entre Cádiz y Sevilla, yo creo que he sido el español que ha hecho el trayecto más largo porque me fui por Alicante. Y había estado 6 meses de gobernador de Alicante. Y entonces cuando me fui a despedir de Jaime Milán del Bosch, a que por determinadas circunstancias familiares nos conocíamos, me dice Jaime, me dio una despedida muy simpática y me dice Jaime, José, y quiero que la gente entienda que cuando me llama José es que estaba tratando como al nieto de un amigo suyo. José, quiero que sepas que para cualquier cosa que necesites, en Sevilla mi hombre es Manolo Saavedra Palmeiro. Yo me quedé muy extrañado en aquel entonces, estamos hablando de vísperas de Navidades. Y recuerdo que al volver a casa le dije a Macaben, a mi mujer, digo, yo no entiendo lo que me ha dicho el capitán general, pues si yo voy de gobernador civil, pues mi contacto será Perico Merri, a quien conozco desde Cádiz, y bueno, pues a este general, a quien no conozco, pues a lo mejor me lo encuentro tomándome una copa de Jerez o en la feria, pero ¿por qué? Y eso lo puede entender cualquiera, porque un gobernador civil va a necesitar, sin ningunear a nadie, pero ¿por qué va a necesitar de un general en concreto? Lo archivé, con esas cosas que no entiendes, y cuando el golpe de Estado y veo que Jaime había sacado las tropas, entonces, claro, se me encendieron todas las luces, porque es que si no hubiera sido, es que hubiera sido más tonto que pichote, porque además es una cosa que me la habían dicho hacía 2 meses. Y entonces por eso es por lo que yo di la orden a los cuerpos de seguridad, en concreto al Cuerpo Superior de Policía, di la orden de que me vigilaran lo más posible a Saavedra Palmeiro. Y entonces es cuando él se marcha a ver la película Casablanca, cuando yo llamo a Madrid, y obviamente me permitiréis, encantado, encantado por mí y por España, llamo a Madrid y digo, aquí en Sevilla, en Andalucía hemos ganado, este se ha ido al cine. Porque lo que se ha sabido también en este 20 aniversario, o se ha confirmado, algo que ya se sabía desde el principio, que Pedro Merry Gordon, a la sazón capitán general de la Segunda Región Militar, no estuvo en los planes de Milans, a pesar de ser el segundo general más antiguo del escalafón, después de Ángel Campano. Yo sinceramente creo que no estuvo. Obviamente, para mí, el hombre que desde la esfera militar mejor defendió la Constitución y la monarquía constitucional y el gobierno de la nación fue el pobre general Urrutia, por cual te he preguntado tras 20 años y bueno, pues que me acaba de dar el disgusto de decir que ha muerto. Y bien que lo siento, España ha perdido un buen profesional y un buen demócrata. Y ese era el hombre con el cual yo sabía que podíamos contar. Respecto a Perico Merri, yo sinceramente creo que no, porque de eso entienden más los militares, pero mi carrera es, yo siempre digo que la carrera diplomática es o la carrera civil más militarizada o la carrera militar más civil. ¿Por qué? Porque tenemos categorías. Y entonces,
¿por qué Jaime me iba a hablar de Manolo Saavedra, que estaba a años luz por debajo en escalafón de lo que estaba Perico? Lo lógico es que me hubiera hablado de Perico. Usted que anoche tiene un contacto, supongo que discreto, con el Partido Comunista, con la organización del Partido Comunista en Sevilla, y usted ha mantenido que eran los que mejor información recabaron aquella noche. Y en un momento le alertan sobre los carros de combate de la división acorazada Guzmán el Bueno, que aquella tarde-noche estaban repostados y municionados en las instalaciones de las canteras. ¿Eso es correcto? Eso es correcto, pero yo quiero añadir algo más. Si ves las hemerotecas, el Partido Comunista o Izquierda Unida, en aquel entonces, cada lunes y cada martes pedían mi dimisión. Sí, cierto. Pero una cosa es la batalla entre demócratas y otra cosa es la unidad de los demócratas cuando nos quieren atacar los fascistas. Porque usted empezó aquí con mucha dureza, con un conflicto en San Jerónimo, y efectivamente pidieron su dimisión. Que nos enfrentó también a ti en un momento determinado. Sí, sí. Pero en aquella noche yo sabía que los comunistas, por pura lógica, si el golpe hubiera triunfado, hubieran sido los primeros en haberlo pasado fatal. Vamos a ser realistas. Es una cosa que lo entiende un niño. Entonces los comunistas me demostraron que confiaban en mí. Y entonces entraron en contacto conmigo y me mantenían tremendamente informado. Yo creo que una cosa que los golpistas no se dieron cuenta es que las cosas habían cambiado en relación con el 36, es que ya existían los radios transistores. Y entonces, claro, los soldados y una serie de gente y oficiales jóvenes, etcétera, pues ya no me han dicho de orden de mando, es que lo estoy escuchando. Yo creo que si hubieran existido entonces los teléfonos móviles como ahora, es que no estábamos ni hablando del golpe de Estado. Pero el hecho concreto es que yo también quiero recordar otra cosa. Y yo que me he metido mucho con los comunistas como demócratas, como adversarios políticos, yo quiero decir que aquella noche eran unos jabatos. Acordaros que hacía un frío que pelaba, esta gente iba prácticamente a cuerpo e iba informando permanentemente de lo que iba ocurriendo. Y eso es tener mucho valor. Y es cierto, a mí me llaman y me cuentan lo que estaba ocurriendo en la Guzmán el Bueno. Un personaje que también tuvo su relevancia, porque estaba con destino en Sevilla, como gobernador militar, el teniente general Manuel Esquivias Franco, sevillano, hoy en la segunda reserva, que además se ha prodigado en este aniversario en declaraciones, algunas declaraciones contra o criticándole a usted. Y sobre todo en un tema que me gustaría preguntarle, porque parece que aquí no hay acuerdo. Dice que él habló esa noche con usted y que habló al día siguiente. Cuéntenos su relación con Manuel Esquivias esa noche. Bueno, yo a Manuel Esquivias, si han pasado 20 años y la memoria no me falla, era una persona a la cual prácticamente o casi totalmente no había tratado. Tener en cuenta que cuando viene el golpe de Estado yo no llevaba 2 meses aquí. Entonces yo mi contacto como gobernador era con el capitán general. Si yo hubiera estado de gobernador de Cádiz o de Alicante, mi contacto es con el gobernador militar, pero de gobernador de Sevilla mi contacto es con el capitán general. Yo creo que ahora pasará 3/4 de lo mismo. Entonces, por lo tanto, yo no tenía por qué tener el más mínimo de los contactos con él. Luego, en segundo lugar, yo me planteé esa noche que mi obligación era mantener el orden civil. Mantener el orden civil. Sí es triste, pero esa noche es que dudabas hasta de tu propia sombra. Dudabas hasta de tu propia sombra. Y entonces, como diplomático, sé que el establecer demasiados contactos puede producir confusiones y que el establecer demasiados contactos sin querer puedes decir cosas que se las estás diciendo a alguien en que luego a lo mejor está jugando con nosotros. Y en aquel momento no lo sabíamos. Por otro lado, yo también quería tener los teléfonos los más libres posibles cara a llamadas de Madrid y sobre todo cara a llamadas desde los pueblos, que era lo que más me preocupaba. A mí aquella noche lo que seriamente me preocupaba eran las poblaciones de Sevilla y de Andalucía de menos de 20.000 habitantes. Mi gran miedo es que hubiéramos podido tener un Casas Viejas. Es decir, que alguien, y por eso le insistía yo al jefe de la comandancia, llama, mantén contacto permanente, que alguien, gracias a Dios no se dio y la Guardia Civil actuó correctísimamente, pero eso a priori no se puede saber y desde la barrera, yo te lo he pasado, es muy fácil torear. Que alguien pudiera hacerme una algarada o a la inversa, que la población asustada ante lo que hubiera ocurrido pudiera ir hacia las casas cuartel y que en las casas cuartel, que también son seres humanos, se pudieran asustar porque ahí están con sus mujeres y sus niños y que hubiera podido ocurrir algo irremediable. Para mí lo mejor del 23 de febrero es que en esta España, donde absurdamente se ha matado a tanta gente por un lado y por el otro,
y que luego se les llama héroes o no son héroes, yo creo que lo mejor del 23 de febrero es que no hubo, no ya ni un muerto, es que no hubo ni un herido. Pero volvamos a Esquivias y a su relación telefónica. Yo con Esquivias, sí. Yo con Esquivias, una cosa es que Esquivias mantenga contacto con el gobierno civil, muy probablemente. ¿Por qué no? Por ejemplo, con el secretario general. Que era don Mario López. Exacto. Eso pudo tenerlo. A mí no me llega. Yo cuando yo llamo a Esquivias, y realmente, y perdonarme, le llamo muy cabreado, es a la mañana siguiente cuando me entero que una sección... Ya se ha desalojado el Congreso. Ya se había firmado el pacto del capó, ya se había hecho todo, ya parecía como una normalidad total, ya gracias a Dios todos nuestros amigos de un lado y de otro estaban en sus casas, y entonces me entero que iba a pasar por Sevilla una sesión motorizada, y entonces le llamo diciendo que eso había que evitarlo, que eso era una provocación innecesaria, que ya bastante miedo había pasado la ciudadanía, por no decir yo mismo, porque tampoco tengo cuerpo de héroe, como para que eso ocurriera y que podía ocurrir algo. Esquivias no me hace caso, a lo mejor como gobernador militar no podía hacerme caso, Esquivias no me hace caso y pasan. Y eso es concretamente lo que motiva que, terminado el golpe de Estado y habiendo tomado posesión Leopoldo Calvo Sotelo, yo hablo con Rosón y pido el cese de Esquivias en Sevilla como gobernador militar. Fíjate, usted pide el cese de Esquivias. Sí. Yo le digo a Rosón, habla con Alberto Oliar, pero... Porque, perdone que matice, porque es importante lo que usted está diciendo. Los carros al final, que venían de Muriano, pasan por Sevilla. ¿Bajo qué argumento, señor Sáenz Pastor? Bueno, un argumento que tenían que volver, pues yo digo, hombre, pues hay muchos sitios donde se pueden volver, y el argumento del honor. Yo creo mucho en el honor, pero lo que pasa es que no hay que sobredimensionarlo ni tergiversarlo. Entonces, ¿por qué pido yo? Yo pido dos ceses. Uno, el del general de la Guardia Civil. Girón. Que lo sentí porque era amigo de mi familia, originario de Granada. Y otro, el cese del general Esquivias. ¿Por qué? Porque a Girón, cuando yo convoco a la Junta de Orden Público, argumentando un artículo de la Guardia Civil de cuando se declara el estado de excepción, etcétera, me dice que él se va para Capitanía. El otro, porque yo, ante una decisión de poder civil, que es como pasar por una ciudad, no me hace ningún caso. En cambio, en mis declaraciones ante el tribunal que juzga a los golpistas, yo exonero de cualquier tipo de responsabilidad absolutamente a todo el ejército, sea cual sea sus armas, que estuvieron en Sevilla, por una razón muy sencilla, y lo tengo declarado por escrito ante el juez. Yo soy un jurista y yo sé que una cosa es la intencionalidad, y la intencionalidad no es ni delictiva ni punible, y otra cosa es cuando esa intencionalidad se pone en acción, que entonces no solamente es delictiva y punible, sino que está además el concepto de premeditación como agravante. En Sevilla, gracias a Dios, no ocurrió nada, no salió nadie, y por lo tanto, como intencionalidad, por eso yo digo al juez que como intencionalidad yo no entro a juzgar las intenciones de cada uno, pero que en Sevilla no había ocurrido nada, y que por lo tanto era absurdo que nadie fuera juzgado por el tema. Sí pedí el cese de estas dos personas porque afectaban a mi autoridad como gobernador civil, o al menos yo creía que afectaban a mi autoridad como gobernador. ¿Y los cesan? Sí, a los dos. A lo mejor no los cesan porque yo lo pidiera, a lo mejor lo pidió luego el que vino de capitán general, pero los cesan. ¿Con Saavedra tuvo alguna relación o la pura oficial, institucional? Con Saavedra yo tuve una muy buena relación personal, porque la verdad es que era un hombre muy abierto. Un hombre simpático. Muy simpático. El día que puso el fajín a la Virgen, cuando lo del Rocío, y cuando luego se montó en el caballo y el caballo lo escrimó, pues Saavedra me había ofrecido a mí, y me lo había ofrecido como amigo. José, móntate conmigo que te preparo otro caballo. Usted sabe que acaba cesando al ayudante que le buscó el caballo, que por cierto ha sido durante muchos años jefe de la Policía Local de Sevilla, José Antonio Asunción Goñi. Ah, eso no lo sabía. Lo cesa como ayudante porque eligió, parece ser, un caballo que no era demasiado domesticado. Hombre, yo no sé, yo que me gusta montar a caballo, obviamente no monto tan bien como los andaluces, pero me gusta montar a caballo. Cuando yo vi ese pedazo de caballo y lo nervioso que estaba ya a la salida de la iglesia, me dije para mí mismo, hace falta montar muy bien, y con este asfalto como para aguantar este caballo. Y entonces tuvimos una muy buena relación humana.
¿Por qué? Por algo también muy importante. Es que yo creo que la gente, los golpistas, una serie de gente, ha creído que los de la UCD éramos, además de ingenuos, tontos y que no guardábamos papeles. Yo puedo asegurar que los de la UCD no teníamos un pelo de idiotas y por esa razón hicimos bien la transición, aunque luego otros se lo quisieron apuntar y nosotros no existíamos. Y entonces, nuestra intención también al acabar el golpe de Estado era clarísimamente no abrir más heridas. Lo que ha ocurrido, cada uno ha tomado su parte, aquí se ha juzgado y no abramos más heridas, al menos era mi intención. No abramos más heridas y aquí todos están amigos. La prueba la tienes aquel que le doy yo las gracias a Piris, y digo, hombre, muchas gracias, cómo te has portado el 23 de febrero, como tal, va y me dice, hombre, porque había recibido esas órdenes, pero si hubiera recibido las contrarias, poco más o menos me da a entender que me fusila, aunque cierto es que añade que se cuidaría de mi mujer. Obviamente me entró una risa floja, pero un sudor de nariz, ¿no? Pero tampoco pedí el cese de este hombre. Tampoco pedí el... ¿Por qué? Porque lo que había es que cerrar heridas y que siguiéramos avanzando en la democracia. Nos queda muy poco tiempo, José María Sanz Pastor. Podríamos estar hablando muchas horas de estos y otros muchos temas, pero hay un par de aspectos que no me gustaría olvidar, ya que estoy hablando con quien ha ocupado la embajada de Dublín hasta hace muy pocos meses. Dublín, el IRA, los acuerdos de Dortmund, ETA, País Vasco. Breve reflexión sobre el tema. Bueno, sí, yo justamente voy a Dublín, creo sinceramente que una de las razones principales era mi vertiente como antiguo gobernador y delegado del gobierno, que algo entiendo de esos temas terroristas, y obviamente en aquel entonces pues en Irlanda se empieza a negociar la paz con los llamados acuerdos de Stormont. De ahí la primera lección que yo saco y la que quisiera transmitir al pueblo español es que no hay terrorista bueno. No hay terrorista bueno, ni de derechas ni de izquierdas, ni católico ni fundamentalista. Todos los terroristas son unas hienas. Y todos se comportan de la misma manera. Todos se comportan de la misma manera. Entonces yo estoy allí informando a nuestro gobierno permanentemente sobre cómo van esas negociaciones de paz. ¿Por qué? Pues porque a nosotros nos afectaba indirectamente. Acuérdate que el pueblo español desea tanto la paz que se creyó un espejismo, y es creer que si los acuerdos de Stormont tenían éxito, acto seguido los traducíamos al español y bueno, no había más que fotocopiarlos y sacarlos. Eso era un espejismo, eso es el deseo de paz que tenemos todos los buenos ciudadanos españoles. Aquella situación no se parece en nada a la nuestra. Aquello es una colonia con una separación geográfica clarísima, con un ecosistema distinto, donde da la casualidad que los terroristas son los pobres, es decir, los católicos y tal, en nuestra zona es al revés. Es decir, es la subversión de todo, no se parece en nada más que en qué. Pues en que hay bombas, en que hay hijos de perra que matan y en que hay mucha gente que sufre y que están muchas familias de esos mismos hijos de perra, pues también sufren cuando sus hijos van a la cárcel, igual que pasa en España. La gente somos iguales en todos los sitios. De Dublín a Tanzania, Ruanda, Burundi, la guerra, el sufrimiento, asesinato de clérigos españoles. Y de gente de Sevilla. Y de gente de Sevilla. Una chica. Una chica de Sevilla. Fueron jornadas duras, ¿no? Fueron jornadas muy duras. Aún me acuerdo cuando tuve que hacer el reconocimiento, porque la verdad es que los embajadores en esos sitios estamos solos y tuve que hacer el reconocimiento tipo forense del cadáver de esta chica y sobre todo, pues si lo sientes de cualquiera, al ser alguien de Sevilla, pues algo que lo tienen más próximo. Y me acordaba de sus familias y me acordaba de que una persona que había ido allí a entregar todo por esa gente, pues lo habían matado. Fue muy duro, como toda guerra. En España tenemos la suerte de no haber vivido guerras. Lo último, la algarada esa de Polichinela del 23 de febrero. Eso es una gran suerte y el pueblo español tiene que estar encantado con esa suerte. Las guerras es algo atroz. Y es curioso, lo que estoy viendo es que en las guerras cada día sufren más los civiles, hay más muertos civiles y menos muertos militares. Una cosa, es una contradicción en relación con Clausewitz. Ahí aprendí también otra cosa, es la entrega y el gran valor de los misioneros españoles y de las misioneras españolas. Yo diría que son más valientes ellas que ellos, pero eso pasa mucho también en la vida civil. José María Sanz Pastor Mellado, embajador de España, ex delegado del Gobierno de Andalucía, ex gobernador civil, amigo, en definitiva. Yo le quiero agradecer muy sinceramente el que se haya prestado a prestar su testimonio, que después de 20 años pues estaba guardado, ha coincidido y doy fe además
Doy fe que Sanz Pastor no quería contar lo que está contando. Alguien le ha provocado con declaraciones y yo le agradezco su testimonio por lo que tiene de válido de poner las cosas 2 décadas después en su sitio. Yo también os agradezco mucho que me hayáis llamado. Es cierto, yo no quería hablar del 23 de febrero y prueba de ello es que yo me encerré en mi finca esos 2 días porque no quería hablar. No quería hablar porque no quería abrir heridas. No quería hacer daño a personas. Cada uno en un momento determinado, como en las guerras, adopta situaciones a lo mejor que luego fríamente hubiera pensado que hubiera adoptado otra. Y porque al igual que en las familias me parece un absurdo airear las vergüenzas y las miserias que en todas las familias tenemos, para mí la patria también es una familia. Y airear las vergüenzas y las miserias de la patria nunca me ha gustado. Porque además, algo que nunca pensaban los golpistas, nos hace un enorme daño en la opinión pública internacional. Tenemos un peso importante en Europa, tenemos un peso importante en el mundo. Charlotadas como esa nos dañan nuestro peso y nuestro prestigio. José María, muchas gracias. Y a ustedes, señoras y señores, gracias como siempre por su atención y recordarles que volvemos a estar aquí el próximo martes a las 10 de la noche. Buenas noches y buenas tardes a los que nos ven los sábados en redifusión. Adiós.